Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Dani Colmenares. Soy el encargado de la cátedra de investigación de operaciones de la carrera de Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede San Cristóbal. En esta ocasión vamos a hablar el interesante tema relacionado con la teoría de juegos. Es el modelado matemático, toma de decisiones estratégicas y optimización en sistemas complejos. Como hemos visto en anteriores oportunidades, el tema de investigación de operaciones en el lapso segundo, investigación de operaciones 2, trata acerca de lo que es la toma de decisiones y la optimización de procesos y resultados bajo ambientes de incertidumbre, como lo hemos visto en anteriores oportunidades, y en la teoría de juegos continúa siendo el caso. Los fundamentos de la interacción estratégica entre dos competidores en este caso. Hasta el momento hemos visto los casos donde, por ejemplo, en la teoría de decisiones, nos enfrentamos con la incertidumbre presentada específicamente por lo que es los temas de la naturaleza del sitio donde estamos realizando la toma de decisión como tal. En este caso específico de la teoría de juegos, vamos a tomar en consideración cómo toman decisiones agentes racionales cuando el resultado de cada uno depende inevitablemente de la acción de otro ente racional que le compite. En este caso, vamos a tomar en consideración el hecho de que yo, como un operador del juego o como un jugador, voy a tomar una decisión bajo tomando en consideración que el ente competidor es un ente racional que busca optimizar sus resultados igual que son mis intenciones. Y el oponente va a tomar una acción opuesta en consecuencia. En función de que son entes racionales del mismo nivel los que están compitiendo, estamos hablando de un análisis estratégico como tal. Los conceptos fundamentales de la teoría de juegos, básicamente podemos conceptualizar la teoría de juegos como la rama de la matemática aplicada y la economía, en este caso una rama de la investigación de operaciones, que modela situaciones de interdependencia estratégica, como hablábamos anteriormente, escenarios donde entes igualmente racionales y con acciones que se toman en consecuencia están en competencia como tal. Formalmente la definimos como el estudio de modelos matemáticos de conflicto o cooperación entre tomadores de decisiones racionales, que en este caso son los jugadores. Básicamente tenemos dos escenarios en los cuales se presenta la teoría de juegos. Por un lado, podemos estar hablando de un tema de conflicto donde se está entrando en competencia, tal cual como son los juegos de mesa, los juegos deportivos, donde se habla de un juego de suma cero. Suma cero quiere decir que el beneficio de uno de los operantes o jugadores representa no un beneficio en este caso, sino el caso opuesto eh, representaría en este caso una pérdida de igual magnitud para el jugador contrario como tal. En los escenarios donde hablamos de cooperación, donde son juegos de suma no cero, el hecho de que del beneficio de uno de los jugadores no representa de manera necesaria lo que sería una consecuencia negativa para su oponente. La utilidad o beneficio que recibe cada uno de los jugadores
depende únicamente de su propia acción, no depende, perdón, no depende únicamente de su propia acción, como lo hemos ya analizado, sino de la combinación de acciones de todos los participantes. En este caso, vemos que el hecho de que el jugador A tome una acción debe tomar en consideración como consecuencia las posibles acciones que el competidor o el jugador B pueda tomar en consecuencia. La teoría de juegos además analiza situaciones formalizadas de incentivos donde la ganancia o pérdida, en este caso los pagos, de un participante depende directamente de las decisiones adoptadas tanto por el mismo jugador como por los otros participantes eh, o jugadores dentro del juego. En la investigación de operaciones, la teoría de juegos es una herramienta de optimización multidimensional. No buscamos un máximo global en este caso, no estamos optimizando en función de obtener un beneficio total, sino un punto de equilibrio donde las fuerzas estratégicas, que en este caso están o en competencia o en cooperación, que son los entes racionales o jugadores, se contrarrestan o se balancean como tal. Aplicaciones de la teoría de juegos. En ingeniería de sistemas, esta teoría proporciona un marco riguroso para diseñar y optimizar entornos interconectados de elementos que entrarían en conflicto o en cooperación. Por ejemplo, los algoritmos multiagentes, donde se busca la coordinación en inteligencia artificial distribuida. En ciberseguridad podemos utilizar la teoría de juegos para hacer simulaciones de defensor contra atacante en tiempo real en sistemas donde ponemos en competencia agentes defensores de un elemento de tecnología y elementos que serían los atacantes como tal, donde buscamos obtener el mejor entrenamiento o la mejor defensa o estrategia para realizar lo que es la defensa de un activo de tecnología. En redes de datos, el control de congestión y asignación eficiente de ancho de banda, en el caso que estamos hablando de lo que son envíos de paquetes a través de redes IP como tal. Los elementos fundamentales que constituye la teoría de juegos, entre ellos, para que exista un juego estratégico necesitamos 5 componentes esenciales. Siempre están eh, presentes en lo que es todo elemento de teoría de juegos. En primera instancia están los jugadores, que son los agentes que toman decisiones. Todos los agentes de manera racional pueden tomar decisiones dentro del juego en el que están participando. Pueden ser individuos, empresas, países o incluso la misma naturaleza en juegos contra el azar. Los intereses o preferencias o utilidades representados por una función de utilidad no es solo dinero. En cualquier métrica es cualquier métrica que el jugador busca maximizar. En el caso de competidores empresas, la máxima porcentaje en cuota de mercado, un bienestar social o la supervivencia como tal. Se define como el que le importa a cada uno de los integrantes, competidores del juego o jugadores como tal. Puede ser lograr una mayor cuota de mercado, mayor número de clientes, puede ser obtener el mayor beneficio o puede ser obtener la menor consecuencia negativa de cada una de las acciones de los competidores. Las acciones o estrategias, que son el conjunto de movimientos posibles para cada jugador. Pueden ser básicamente estrategias puras, que son acciones deterministas, como el caso de confesar o no confesar en el dilema del prisionero, que es un problema clásico de teoría de juegos que vamos a ver a continuación. Y también están las estrategias mixtas, que es asignación probabilística entre varias acciones. Tomar una acción con un porcentaje de probabilidades
o tomar una acción contraria con otro porcentaje de probabilidades. Esto es en el caso en el que no se encuentra a priori en el juego como tal, dentro de las estrategias posibles, no se encuentra un punto de equilibrio en el cual los dos jugadores puedan llegar a un acuerdo implícito o no implícito y se deba tomar estrategias mixtas con ciertos rangos de probabilidad para cada una de las alternativas. El otro elemento fundamental dentro de la teoría de juegos es el pago o recompensa, que sería la matriz o función que asigna un resultado numérico o utilidad a cada combinación posible de estrategias elegidas por todos los jugadores. En este caso es el tablero de juegos, como lo vamos a ver en un momento. La información que se maneja en relación al juego y las estrategias o posibles acciones de los jugadores. En este caso, la información es el conocimiento que cada jugador tiene sobre el juego y sobre los demás competidores. Se clasifica la información en información perfecta, donde todos los jugadores o participantes conocen las acciones previas tomadas por cada uno de los competidores. Por ejemplo, el ajedrez, eh, las damas chinas o cualquier otro juego de mesa. Y la información imperfecta, donde no se conocen las acciones de manera simultánea, por ejemplo, en el juego de la piedra, papel o tijera, en el cual en el instante en el que se ejecuta el juego, sin ninguna información previa, cada uno de los jugadores selecciona una alternativa y en función de esa alternativa seleccionada sin conocimiento previo de otras acciones previas, es que se obtiene un desenlace del juego. Y la información completa, donde todos los jugadores conocen la estrategia del juego y las utilidades de los demás. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio a nivel de países, pues se supone que toda la información, todas las estrategias, todas las reglas del juego deben ser de total conocimiento de los jugadores o participantes. Es importante en este punto resaltar que lo que es la teoría de juego se puede implementar tanto para lo que son temas de estrategias de nivel individual y también se pueden tomar como estrategias a nivel global entre países, tratados de libre comercio, tratados comerciales entre países, incluso en competencias armamentistas entre países, también aplica este tipo de herramienta como tal, o metodología como tal. Desde el punto de vista histórico, inicialmente Agustín Cornot introduce el primer modelo explícito de competencia estratégica que se conoce como el duolopio de producción. Este es el primer elemento en el cual se empieza a utilizar la teoría de juegos. Von Neumann y Mongerstein publican la teoría de juegos y el comportamiento económico, señalando o implementando inicialmente lo que son las bases matemáticas formales de la teoría de juegos. John Forbes Nash define el equilibrio de Nash para juegos no cooperativos, hito galardonado con un premio Nobel. En este caso, el equilibrio de Nash se entiende como aquel punto en el cual cada uno de los jugadores no encuentra un motivo por el cual valga la pena cambiar su estrategia. Y en la actualidad, en la inteligencia artificial, se utiliza lo que es la teoría de juegos, básicamente en la aplicación de redes competitivas, en el aprendizaje por refuerzo multiagente y en economía de criptoactivos, como son las criptomonedas y todo este tema de la innovación de la web 3.0.
Los problemas clásicos de la teoría de juegos básicamente son algunos problemas que están ya establecidos y que se utilizan para el análisis de la teoría de juegos como tal. El dilema del prisionero muestra por qué dos agentes racionales pueden no cooperar incluso cuando la cooperación beneficia a ambas partes. El incentivo individual lleva a un óptimo social. En este caso, el dilema del prisionero, como lo veremos más adelante, consiste en dos personas que son aprehendidas por un delito y las cuales sin conocimiento de cuál es el comportamiento del otro, se les presenta la posibilidad de callar el crimen o confesar. En caso de que callen, si los dos prisioneros callan, se obtiene una condena de 1 año para cada uno, pero si uno calla y su compañero confiesa, el que calla obtiene toda la pena por el delito como tal. Entonces aquí se agregan a lo que son los problemas de teoría de juegos, se agrega lo que es el tema de la desconfianza en cuanto al comportamiento de cada uno de los jugadores. En la casa del ciervo se modela el dilema entre cooperación de alto rendimiento. En este caso, cazar un ciervo juntos o la seguridad individual, que en este caso sería cazar una liebre solo, sin el riesgo de que el otro cazador pueda incurrir en una traición. Básicamente, si dos cazadores cooperan en la caza de un ciervo, obviamente obtienen la mayor ganancia. Pero en caso de que uno de los cazadores traicione al otro cazador cazando una liebre, pues el cazador que esperaba la cooperación se queda sin nada. Desde el punto de vista de la seguridad individual, si el cazador decide desde el inicio cazar una liebre solo, no va a obtener la ganancia de obtener un ciervo, pero tiene la seguridad y la tranquilidad que con su comportamiento de caza va a obtener de manera segura una liebre y no tiene el riesgo de quedarse sin ninguna presa como tal. El juego de la gallina estructura situaciones de conflicto donde la peor consecuencia ocurre si ninguno de los jugadores cede. Modela la disuasión en sistemas de alta tensión. En este caso, el juego de la gallina consiste en aquel juego que se conoce como donde dos conductores se dirigen en curso de colisión uno contra otro. En este caso, el juego de la gallina, las reglas son, si un jugador se desvía de la ruta de colisión, se le considera una gallina y todas las consecuencias a nivel social que ello implicaría. Y el otro jugador que se mantiene en la ruta de colisión, obtiene el título de valiente. Si ambos jugadores declinan y se desvían del curso de colisión, no ocurre ningún accidente, pero ambos jugadores son categorizados como gallinas. Más sin embargo, en el caso en el que ninguno de los dos jugadores ceda y se mantenga en el curso de colisión, pues se va se va a provocar un accidente con graves riesgos para ambos jugadores. Estos son el caso de teoría de juegos, donde en un conflicto se puede llegar en una escalada de violencia, pues lógicamente a las consecuencias de una guerra o de un enfrentamiento frontal entre competidores. Analizando el dilema del prisionero de una manera un poquito más detallada, el enunciado consiste en que este ejemplo didáctico por excelencia, este es un ejemplo didáctico por excelencia, pues muestra la brecha que existe entre la racionalidad individual y el bienestar colectivo. ¿Cuál es el escenario? Dos sospechosos que son retenidos y aislados, A y B, son arrestados por un delito grave, pero la fiscalía solo tiene pruebas para un delito menor. Los separan
sin comunicación y sin conocer cuál es el comportamiento del compañero, y se les ofrece el mismo trato a los dos. Si uno confiesa, delata al otro y el otro calla, el que confiesa queda libre, pero el que calla obtiene toda la pena de 10 años. Si ambos compañeros confiesan, ambos reciben 5 años de cárcel, pero si ambos callan, ambos reciben solo un año de cárcel por el delito menor. La matriz de pagos, que la nombrábamos en la parte de lo que es la teoría de juegos anteriormente, en función de los años de prisión para los dos compañeros, es la siguiente. El prisionero A tiene la opción de callar o de confesar. Si el prisionero A calla y el prisionero B calla, que sería un término de cooperación entre los dos, ambos obtendrían un año de cárcel. Si el prisionero A calla, pero el prisionero B toma la decisión de confesar, el prisionero A va a quedar con 10 años de prisión y el prisionero B va a quedar en libertad. Si el prisionero A decide confesar y el prisionero B calla, el prisionero A queda libre y el prisionero B obtiene 10 años de cárcel. Si el sospechoso A decide confesar y el sospechoso B decide confesar de igual manera, ambos obtienen una condena de cárcel de 5 años. Sí, tal cual, como se analiza la matriz de pagos, en este caso matriz de condenas de cada uno de los sospechosos en función de la decisión que tomen, si ve, colocándonos de manera inicial en el lugar de A, si B calla, yo callo un año, si yo confieso 0 años, me conviene confesar. ¿Por qué? Al momento de confesar, obtendría la menor pena. Si B confiesa, yo callo, obtengo 10 años de cárcel. Y si yo confieso, obtengo 5 años de cárcel, me conviene confesar. ¿Cómo se ve? De igual manera, lo que haga B, la estrategia dominante de A es confesar. B razona exactamente igual, por lo tanto el equilibrio del juego es confesar por parte del sospechoso A y confesar por parte del sospechoso B, con la consecuencia de 5 años para cada uno. Como vemos, no es la más óptima solución a este juego, pero como se incluye lo que es el tema de la duda en cuanto a la acción del otro sospechoso, del otro compañero, pues en este caso el hecho de confesar vendría a ser la mejor opción de manera individual. La paradoja, la enseñanza clave de este caso, el resultado racional e individual de 5 años es peor para ambos que el resultado cooperativo, que sería callar, callar, sería un año para cada uno. Sin embargo, sin un mecanismo que genere compromiso creíble entre ambos sospechosos, entre ambos prisioneros, por ejemplo, un contrato, una amenaza real o un nivel aceptable de confianza, ninguno se atreve a callar, porque hacerlo mientras el otro confiesa es el peor escenario posible para cada uno de ellos de manera individual, que sería una condena de 10 años en este caso. La Casa del Ciervo, que es otro caso clásico de la teoría de juegos, trata de la siguiente manera. Dos cazadores pueden cazar un ciervo que requiere cooperación de ambos, o una liebre, que sería la caza de cada uno de los cazadores con un alto nivel de seguridad, sin el riesgo de traición por parte del otro cazador. La matriz de pagos, beneficio, mayor es mejor en este caso.
En este caso particular de la Casa del Ciervo, si ambos de manera cooperativa deciden cazar el ciervo, ambos van a tener un beneficio de 10. Si un cazador decide cazar el ciervo, pero el otro decide traicionarlo y conformarse con cazar una liebre, el que caza la liebre se queda con 4 y el que inicialmente decidió cazar el ciervo se queda sin nada. Igual el caso contrario, si el cazador A decide cazar la liebre y el cazador B esperaba tener una cooperación y realizar la caza del ciervo, el cazador A se queda con 4 y el cazador B se queda sin nada. En el caso de que ambos cazadores decidan de manera individual cazar una liebre, ambos van a quedar con un beneficio de 4. El análisis de este caso, aquí no hay estrategia dominante, depende de lo que espere cada cazador del otro. Si creo que B caza ciervo, yo cazo un ciervo, en este caso 10 es mejor que 4. Si creo que B va a cazar una liebre, yo cazo una liebre, en este caso 4 es mejor que 0. El equilibrio de Nash, en el caso, bueno, ciervo, ciervo, cooperación y confianza, ambos cazadores obtendrían un beneficio de 10. Y el caso malo para los dos, o menos beneficioso, que ambos decidan cazar liebre-liebre en una búsqueda de una seguridad individual, ambos tendrían un beneficio solo de 4. Conclusión, el riesgo de quedarse con 0 hace que a muchos elijan la liebre, aunque el ciervo sea una mejor opción. Como hemos visto en estos dos casos, no siempre se puede obtener, como se había dicho desde el principio, el óptimo resultado, sino que los resultados van a depender de lo que decida cada uno de los participantes en el juego como tal, lo cual le incluye o le agrega lo que es la parte estratégica al juego. Aplicaciones de tecnología. En el caso de inteligencia artificial, los sistemas multiagentes, el entrenamiento de redes generativas adversarias, donde generador y discriminador compiten en un juego de suma cero. Las redes generativas adversarias se pueden utilizar en el caso, como hablamos anteriormente, en el caso de la ciberseguridad, en atacantes y defensores, donde en un juego de competencia de suma cero se puede obtener la mejor estrategia en el caso de implementar medidas de defensa de activos tecnológicos. En el caso de ciberseguridad global, defensa proactiva contra ataques de día cero y asignación óptima de recursos de honeypot en infraestructura en la nube. En este caso, pues, como se puede observar, se busca la manera de obtener el mejor escenario en función de las diferentes reglas de juego en cuanto a la implementación de medidas de seguridad en infraestructuras en la nube como tal. En redes inteligentes, Internet de las cosas, el equilibrio de cargas distribuidas, enrutamiento dinámico de paquetes en redes TCP/IP y subastas automáticas de espectro, lo que son las asignaciones de tecnología de telecomunicaciones de espectro de transmisión 5G, 6G. Todos estos elementos, pues como podemos ver, son entes que entran en competencia con intereses individuales de por medio y el hecho de que hayan ciertas reglas de juego y entes compitiendo me permite o me indica que una estrategia para su análisis es la teoría de juego como tal. El equilibrio de Nash en sistemas, que sería una estabilidad estratégica del 100%. Ningún agente tiene incentivos para desviarse unilateralmente. En un estado de equilibrio de Nash, cada jugador ha elegido la mejor respuesta posible, como lo vimos en el dilema del prisionero y la caza del ciervo.
ante las estrategias seleccionadas por su oponente. En sistemas distribuidos y protocolos criptográficos como Bitcoin, el equilibrio de Nash garantiza que cumplir las reglas del protocolo sea el comportamiento racional dominante. Recordemos en el caso de los Bitcoins y las cadenas de bloques o blockchains, hay un gran número de mineros donde todos tienen reglas fijas para poder obtener los beneficios de incluir un bloque dentro de la cadena blockchain y obtener beneficios por la acción. Y en este caso, todos los mineros se acuerdan en que seguir lo que son las reglas del juego para todos ellos es la mejor estrategia porque es la única manera de obtener beneficios de esa estrategia como tal. En el caso de la teoría de juegos, tenemos básicamente un elemento muy representativo, que es el caso del punto de silla. En este caso, el punto de silla es cuando ambos jugadores, buscando optimizar lo que son los elementos del juego, llegan a un acuerdo en función de lo que es la matriz de pagos y se obtiene un equilibrio como tal. El escenario en este caso de la ciberseguridad, un administrador de red que sería el jugador A contra un atacante que sería el jugador B. Juego de suma cero expresado en el nivel de integridad del servidor. En este caso, el jugador A, que sería el administrador de red, tiene varias estrategias posibles. Un cifrado fuerte o un firewall dinámico o gestión de parches como tal. Recordemos que desde el punto de vista de la administración de redes, cada una de estas alternativas va a obtener un beneficio y va a generar también un costo a nivel de lo que es la administración como tal. En cuanto al atacante, el atacante puede utilizar varias estrategias, o estrategias de fuerza bruta, o estrategias de inyección SQL, o estrategia de ataque de denegación de servicio. 2. En cualquiera de estos casos, siempre vamos a mantener una competencia entre estos dos participantes o jugadores. Recordemos que en un juego de suma cero, lo que es el beneficio para uno de los jugadores es una desventaja o un perjuicio para el otro jugador como tal. Para hacer un análisis y buscar un punto de silla, buscamos dentro de cada una de las filas, buscamos el mínimo de los perjuicios para lo que es el administrador de red en este caso, y de esos mínimos seleccionamos de esos mínimos, lo dejamos marcado por los mínimos de cada una de las filas. En el caso de cifrado fuerte, el mínimo es el valor de 4, donde el atacante responde con una inyección SQL. En el caso de un firewall dinámico, el valor mínimo sería en el caso en el que el atacante también responde con un ataque de inyección SQL. Y en el caso de la gestión de paquetes, igualmente, el costo menor es por la inyección SQL como tal. De estos tres elementos que acabamos de seleccionar, vamos a seleccionar el máximo, que sería el descifrado fuerte para el administrador de red, que sería su posible estrategia de juego. Nos vamos, en este caso ahora, en función de las decisiones del atacante. Aquí buscamos en los máximos. En los casos de los máximos sería el ataque por fuerza bruta, que sería 8. En los casos de los máximos por inyección SQL sería de 4, el máximo. Y en el caso de ataque de negación de servicio, el máximo sería 7. De todos estos elementos se busca el mínimo. En este caso, el mínimo sería 4.
Existe un punto de silla, ya que el 4 en ambos elementos, el máximo de los mínimos y el mínimo de los máximos tiene el mismo valor. Por lo tanto, todo el tiempo en este caso, en esta situación específica, para el administrador de red, la mejor estrategia es utilizar el cifrado fuerte, y para el caso del atacante, su mejor estrategia siempre es utilizar un ataque de inyección SQL. Este sería el punto de silla y sería el punto de equilibrio de este juego en particular, en función, lógicamente, de esta tabla de pagos o de recompensas. En caso de que esta tabla se modifique o varíe, pues lógicamente se perdería el equilibrio y se buscaría lo que sería un caso de estrategia mixta, que es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de que no exista un punto de red, de silla, perdón, y haya que utilizar diferentes métodos, como lo habíamos indicado anteriormente, estrategias mixtas tratadas en función de niveles de probabilidad, sería lo más aconsejable. El escenario: enrutamiento adaptativo frente a interferencias del canal de telecomunicaciones. Matriz de pagos de transmisión para routers A sin punto de silla. En este caso, hacemos un análisis, como lo habíamos hecho anteriormente. El mínimo es 2, el mínimo es 1, el máximo es 6, el máximo es 5, de los máximos el mínimo es 5, de los mínimos el máximo es 2. Haciendo un análisis, 2 es diferente de 5, por lo tanto no hay un punto de silla para este caso particular con esta matriz de pagos como tal. En este caso vamos a hacer una resolución algebraica. Para el router A igualamos el valor esperado ante acciones de B. En este caso vamos a utilizar el siguiente análisis. Sí, la estrategia es interferir con una alternativa 1. En este caso, la probabilidad de que el enrutamiento adaptativo tome el valor de 2 es de P, y la probabilidad de que el enrutamiento tome la ruta 2 de 6 es de 1 menos P. Igualamos con lo que es la otra expresión de 5 por la probabilidad de elegir la ruta 1 más 1 por la probabilidad de elegir la ruta 2, que sería 1 menos P. Igualando estos dos elementos, realizamos lo que es una despeje sencillo de variables y obtenemos que para lograr una ruta definida, una estrategia óptima, el jugador A, que sería el enrutamiento adaptativo, debería de irse por la ruta 1 el 62.5% de las veces y por la ruta 2 el 37.5% de las veces. Esto es en el caso, lógicamente, de que no obtengamos un punto de silla como tal. En cuanto al rendimiento, específicamente en algoritmos multiagente, tomando en consideración varios algoritmos o varias estrategias de optimización. En el caso del enfoque codicioso, greedy, para los que son los agentes, algoritmos multiagentes, se obtiene un 45% de eficiencia. En cuanto a la asignación estática de recursos en los algoritmos multiagentes, se obtiene un 60% de eficiencia. En subastas y regulación se obtiene un 78% de eficiencia, y cuando se obtiene un equilibrio de Nash a través de teoría de juegos, se obtiene una eficiencia óptima del 95%. Los algoritmos basados en teorías de juegos superan las estrategias estáticas y voraces al predecir la colisión de recursos, al prevenir, perdón, la colisión de recursos y alcanzar
el óptimo distributivo, es decir, las mejores alternativas para cada uno de los integrantes del juego. La toma de decisiones en sistemas complejos no es solo elegir el mejor algoritmo, sino anticipar, como lo hemos visto, cómo reaccionarán los demás agentes ante cada una de las decisiones como tal. Básicamente eso es lo que se trata de manera teórica, lo que es la parte de la teoría de juegos. Espero que el tema haya estado claro. Hay mucha bibliografía referente a este tema específico y vamos a estar trabajando en función de algunos, en una próxima oportunidad, en función de ejercicios para ver cuál es la manera en la que se aplica la teoría de juegos en la práctica como tal. No es más nada por el momento, me despido y bueno, feliz día.